Primero de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Hoy vamos a ver el capítulo 5. Yo a veces doy consejos prácticos, hermanos, o los que escuchan. Si a veces usted no tiene mucha expertise para tomar apuntes, ya, escuche, concéntrese en escuchar, ya, porque a veces se pierde el escuchar con calidad, porque a veces, obviamente, como hay muchos textos en referencia, uno viaja por la Biblia y en buscar, a veces se puede perder la explicación. Entonces, después igual uno se puede conseguir a alguien que tenga apuntes y hacer ese ejercicio, porque si no uno pierde lo esencial que es escuchar la palabra, ¿ya? Yo lo digo, ahora si usted lo puede hacer, hágalo, pero si no, yo a veces digo concéntrese nomás, ¿ya? O otros rayan su misma Biblia, ponen cositas y así. Yo soy de eso, yo los apunto, los pongo aquí mismo cuando me toca escuchar. Entonces sí, si leo después me quedan ahí mismo. Bueno, oremos porque no se alcanzó a orar por la palabra. Y digo, Padre, en el nombre de Jesús, pido y ruego en esta hora que lo que se lea y lo que se explique, Señor, sea su idea, su pensamiento hacia nosotros, su propósito. Señor, que sabemos que la palabra suya no vuelve vacía, y como no vuelve vacía, Señor, que entre en lo más profundo de nuestro ser, para cambiarnos, transformarnos y conocerle más. Por eso, Señor, le doy gracias por esta posibilidad que usted me ha dado, no mereciéndola, Señor. Y a usted sea la honra y la gloria por este privilegio, y sea usted a través de su Espíritu que nos hable hoy. En el nombre de Jesús, amén. Del 1 al 10, ya, hemos venido viendo, o la narración de Pablo sugiere, acuérdense que 7 elementos, y esto ya lo tienen que tener anotado, 7 elementos en el corazón ejemplar de un pastor. Se ve que estos elementos, o algo de estos elementos, debiesen estar siempre presentes en los pastores o incluso en alguien que anhela liderar en la iglesia. Y esto obviamente se extraen, y yo, como digo otras veces, pueden haber menos, pueden haber más, o puede darle otra forma, pero dentro de eso uno puede ver elementos que tendrían que estar presentes en alguien que pastorea la iglesia. Y por eso yo también les dije que anteriormente, y lo repito, que el primero que se ve confrontado a esto es uno, pero aquí precisamente porque habla y muestra el corazón de, en este caso, Pablo. Y Pablo también pasa a ser ejemplo a Timoteo y así las que vimos que están aquí, que escriben, están al inicio de la carta. Pero precisamente Pablo es el corazón pastoral, y hoy nos toca ver el cuarto, que es la protección del pastor hacia los suyos. ¿Se acuerdan que vimos el primero? Dice el afecto del pastor por los suyos. Ese fue el primero, el afecto del pastor por los suyos. Después vimos el sacrificio del pastor por los suyos, la compasión del pastor por su pueblo o por los suyos, ¿cierto? Y cuarto sería la protección del pastor hacia los suyos. Después nos va a quedar el deleite, la gratitud y la intercesión. Leo el versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. A simplemente observar en este verso 5 claramente se ve una repetición de lo anterior, demostrando claramente su preocupación por ellos, por los tesalonicenses. Esto es lo mismo que vemos anteriormente, cuando dice por lo cual, cuando Pablo no pudo soportar más, envió a Timoteo para informarse de la fe de ellos. Eso se vuelve a repetir, la misma idea. Él estaba preocupado por los tesalonicenses. Y ya sabemos que, y ya explicamos que envía a Timoteo. Cuando Pablo envía a Timoteo, en realidad era para informarse de qué. No sabía cómo la fe de los
tesalonicenses había soportado la tormenta de las pruebas, la tribulación y las persecuciones. Ya lo dijimos anteriormente, que esta era una iglesia de creyentes nuevos en la fe. Él pasó poco tiempo con ellos, entonces no alcanzó a ver el nacimiento, o sea, el crecimiento continuo de ellos, sino que tuvo que estar ausente. Y como también lo dije, hay que entender que no estaban los medios de comunicación que tenemos hoy. Entonces, la comunicación más cercana o más práctica era solamente por correo, por carta, ¿ya? Y tampoco existía un correo como hoy, no había FedEx, ya no había nada de lo que uno entiende hoy por correo. Fíjense que los correos de antes no había una institución como tal, habían personas, y en este caso los amigos de Pablo, ¿ya? O estos los colaboradores, tuvo que mandar aquí a su fiel colaborador a Timoteo para informarse en lo particular de esto. Lo explico porque a veces uno se imagina cómo no iban, mandó la carta, mandó a Timoteo, echó la carta, volvió. No, esto es distinto. Entonces, ante la preocupación, ¿cierto?, de saber qué es lo que tenía, entonces Pablo estaba, por el título lo sugiere, la protección del pastor hacia los suyos. Entonces hay una preocupación, hay una intercesión, ¿cierto? Hay varios aspectos, y aquí Pablo tiene ese espíritu de proteger a los suyos. ¿Y cómo lo hace? Alguien podría decir orando por ellos, preocupándose por ellos, etc. Y Pablo sabía el contexto que había. Pablo, por lo mismo, cuando sale de Tesalónica, salió huyendo, temiendo por su vida, porque lo querían matar. Entonces la cosa era grave. Había también, acuérdense, el desprecio de la sociedad por la emergente religión, por decir así, en aquel entonces. Nadie hablaba del cristianismo. Todos esos detalles yo los explico también, porque no era así, los evangélicos, sí, yo sé de ellos. No, en aquel entonces era escuchar algo completamente nuevo. Todos eran idólatras esa ciudad. Entonces conocer esta nueva religión era algo extraño. Todo el conocer de Dios para ellos era completamente, y obviamente estaba relacionado con abandonar todo lo que ellos hacían, todas sus prácticas inmorales tenían que dejarse de lado. El temor del apóstol era que el tentador, Satanás, pudiera haber tentado con éxito para que rechazaran el Evangelio y la verdad. Como dice aquí, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme, ¿cierto?, de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. O sea, ¿de quién tenía miedo o de quién tenía temor Pablo? Aquí se hace presente lo mismo que vimos que en otro momento, en el verso 18 del capítulo 2, Satanás le había estorbado. Satanás le había estorbado el ir a verlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Se hace presente Satanás como tentador, ya, también aquí como tentador, anteriormente como estorbo. Se entiende que es el agente que se opone a Dios, que es el ángel, ya, opositor a los designios de Dios. Y esto muchas veces, yo sé que en algunos segmentos cae mal el que se hable de Satanás, pero todos nosotros tenemos que estar conscientes que todo creyente tiene un enemigo potencial que es Satanás, que ese enemigo está vencido, pero que actúa. Eso es difícil de entender, pero que Dios dice, y lo que dice Dios es lo que es. Aunque está vencido, ya, porque Cristo lo venció en la cruz, eso nos da aliento de que está vencido, pero todavía anda molestando, y que hay manera de contrarrestar eso. Entonces, no tenemos que subestimar
las artimañas y todas las estrategias que arma Satanás para que el Evangelio no prospere, para que la iglesia no crezca, para que los creyentes se detengan. Obviamente Satanás, como no es omnipresente, manda a sus secuaces, que nosotros decimos los demonios, ¿ya? Y que uno dice, bueno, aquí yo no veo nada y todas esas cosas, sí, pero actúa muchas veces ya sugiriendo nuestra mente. Como no puede poseer a un creyente, pero viene como, a veces como una idea pensante en nosotros que no es nuestro pensamiento. O actúa en personas que no son simplemente creyentes, ahí ya se manifiesta de otra manera. No como una posesión demoníaca como tal, pero se manifiesta con malas influencias, con un actuar de maldad. Y por eso opera en la iglesia. Entonces, el temor que tenía Pablo, que el tentador, en este caso, ¿cierto? Hablamos que, cuando hablamos de la palabra tentador, es el que sugiere algo para hacer caer a una persona. El que sugiere que se haga cierta cosa para que cuando en esa sugerencia, así, que se ve muy elocuente, las personas puedan caer en un pecado. Entonces, ese era el miedo que tenía Pablo, de que si ellos hubiesen puesto atención al tentador y los hubiese tentado, todo lo hecho hubiese sido en vano. Eso es lo que dice a grandes rasgos el versículo. Es como el trabajo fue infructuoso. Y por lo tanto, la preocupación de él era protegerlos. Podríamos decir que, o ilustrar en este pasaje, el diablo usa 3 estrategias básicas. A grandes rasgos Satanás o el tentador usa muchas estrategias, pero aquí vamos a ver 3. Y son básicas y que están operantes siempre en la iglesia. Si usted no se ha dado cuenta, si tratamos de explicarlo y usted entiende, va a dar cuenta que eso sucede siempre en todas las iglesias. ¿Ya? La primera, vamos a hablar aquí, entonces como digo, para los que toman apunte, el diablo usa 3 estrategias básicas para tentar. La primera acción de Satanás es evitar que las personas crean. Muchos de los que hemos hecho evangelismo, muchos de los que hemos hablado de Cristo y hemos testificado de Cristo, nos encontramos con personas que de manera metafórica es como que tuviesen un muro, como una pared invisible. ¿Ya? Es como que hay algo que usted cuando les habla de Cristo, o nos pegan un portazo, o nos cambian y dice, chao, no quiero hablar nada contigo. Desde cosas así, es como una barrera así, pero usted quiere como hacer el más agradable y me dice, mire, yo vengo a hablar de Jesús. No, yo no quiero nada saber de eso. No quiero, para mí no existe, váyanse. ¿Ya? ¿Sí? Y para eso Satanás pone una barrera, para que no crean. Segundo los Corintios 4. Segundo los Corintios 4:4. Segundo los Corintios 4:4. Y está el versículo. El Dios, con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Las personas que no conocen a Cristo todavía, o los incrédulos, ¿ya? Dios, el Dios de este siglo, no Dios, el de nosotros, sino que Satanás, y vamos a explicar por qué se le dice esto. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está el propósito. ¿Para qué tiene cegada la gente Satanás? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que permanezcan en tinieblas. Entonces el Dios de este siglo, como un título, ¿cierto?, cegó, lo tiene ciegos. Por eso, al llevar nosotros el Evangelio, que para nosotros es la luz, por eso habla de la luz del Evangelio, no se le resplandezca, los tiene cegados. Por eso no entienden, no ven, para el creyente algo que dice la Biblia nos parece tan obvio, para ellos no, porque están cegados. No puede ser así.
Por eso en algunas religiones dicen, no, tu religión, hablan de que la de nosotros es falsa porque la de ellos es verdadero. Están tan convencidos de su mentira porque están cegados. Efesios 2:2 dice, hablando del Dios de este siglo, Efesios 2:2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder, esta versión dice, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Dios en su soberanía ha delegado a Satanás, ¿ya?, un liderazgo espiritual temporal sobre la tierra. Por eso nosotros cuando hemos leído o hemos visto películas hablando de la tentación de Jesús, Satanás tienta a Jesús y le habla de los reinos, de que si él se postraba y le adora, ya Satanás le iba a entregar todos los reinos de esta tierra. Y uno dice, ¿qué reinos? ¿Y por qué tiene esa autoridad? En la sabiduría de Dios, Dios le entrega cierta autoridad, pero no toda, porque Dios sigue siendo Dios. El texto dice, Efesios 2:2, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. En el mundo invisible, en las cosas que nosotros no vemos, Satanás tiene esa potestad, tiene ese control, subordinado a Dios, ¿ya? Y yo le podría decir, ¿usted ve lo invisible? No me salga con que Dios le dio el don de tener vista espiritual y anda viendo cosas raras. No existe en la Biblia tal cosa de que usted anda viendo, ¿ya? Lo invisible o el mundo invisible es, valga la lógica, invisible, no se ve. Pero se menciona. ¿Y por qué se menciona? Porque existe. Como dicen algunos, como otra dimensión, sí. ¿Dios dónde habita? ¿En lo invisible o lo invisible? Porque a Dios nadie le ha visto. Acuérdense, Dios nadie le ha visto. Pero se humanó una vez y vino a la tierra. Y se hizo como nosotros para ser visible. Ahí se forma como algo que es difícil de entender, pero fácil de creer. Dios existe, sí. No lo vemos, pero existe. Porque actúa en nosotros. Porque vino, dejó su palabra, etc. Pero en el mundo invisible actúa Satanás como un ángel, ya que se disfraza de luz, dicen algunos pasajes, que se tiene que materializar de cierta manera, porque es inmaterial, porque es invisible. Y él controla esas cosas. Y de ahí uno ve y observa la Biblia por qué Dios prohíbe al ser humano consultar a los muertos. Prohíbe encomendarse a los muertos. Y cualquier muerto, haya sido bueno o malo, como usted le quiera llamar, lo prohíbe. Porque no hay comunicación con los muertos en tal. Y cuando la persona cree que tuvo comunicación con el muerto, con su pariente, con quien sea, ¿cierto? Satanás, que es el líder que gobierna las partes invisibles, aquí no hay nada, supuestamente, ¿cierto? Porque no lo vemos. Pero si hay un demonio en lo invisible, yo no lo sé, pero si habitan y está ahí, y nosotros decimos que hoy vamos a ver a no sé quién y que nos va a hacer un milagro, ¿qué hace el demonio? Toma eso, porque lo toma, lo escucha y puede interceder y hacer una acción en favor de nosotros. Y nosotros ingenuamente vamos a decir, no, vamos a poner al San Expedito ahí, ya, el santo rapidito que hay por ahí. Pero no es que detrás de eso operan ¿qué? Ya los poderes. ¿Para qué? Para desviar de la fe.
En cambio, nosotros tenemos un invisible que es real, que está vivo, que es Cristo. ¿Y por qué no acudir a Él? Entonces, esa distorsión y este poder que Dios le ha dado, temporal, ya, porque no es para siempre, lo tiene en autoridad, lo tiene el diablo, el tentador. Por eso, hermanos, también al ser enemigo de Dios se convierte en enemigo de los creyentes y en los que han de creer. Satanás es enemigo del ser humano en general. Nosotros a veces, en nuestra ignorancia, asociamos que el más malo es amigo del diablo. No son amigos. Uno, cegado, hace las obras del diablo. El brujo o la bruja que hace trabajo y de hechicería y todas estas cosas, que trabaja supuestamente con el maligno como en una paridad bondadosa y buena, no es que tampoco exista eso. Sí, el ser humano es la imagen del Dios vivo y verdadero, aun cuando sea malo. Es una imagen y Satanás está enojado con todo lo que sea Dios. Porque cuando en el juicio final, acuérdense, en el infierno, en el lugar de fuego, Satanás no estará encargado de gobernar y administrar el infierno. Ya lo hemos dicho otras veces. Eso sigue unas paralelas así de que el diablo está enojado con el ser humano. Entonces, todo esto ¿por qué? Porque Satanás actúa en contra del creyente. Y Pablo sabía esta verdad espiritual. Entonces, cuando habla de esto, de este mundo invisible, y lo que nosotros no vemos, el diablo actúa. El tentador viene a los creyentes y nuevos creyentes, sobre todo los nuevos, y el temor que tenía Pablo. Porque ¿cómo actúa en este mundo el enemigo? Ustedes saben que en este mundo, y durante siempre, por decir, han existido filosofías pensantes o gente pensante, ¿ya?, que trata de decir que Dios no existe, que niega a Dios, simplemente lo sacan de la vida de las personas, se autoproclaman Dios. Una de las mentiras más grandes del diablo, ¿ustedes saben cuál es? Es hacer creer a las personas que no existe. Mire que simple. Porque cuando algo no existe, ¿para qué usted se va a preocupar de eso? Porque para usted ya no está. Y ya no tiene temor, y ya no existe. ¿Y cómo actúa en este mundo? ¿Cuál es el poder influyente que tiene Satanás en este mundo? Usted va a escuchar que hoy, en este tiempo, que hay una disputa, hay personas que se desviven por ciertas filosofías que no tienen sentido, o líneas de pensamiento. Ustedes han escuchado el socialismo, la democracia, el capitalismo, las dictaduras y todo, como dice un humorista, todo el ismo. La educación hoy, no existe Dios, se lo crearon las personas, los débiles de mente, no existe. En las aulas se enseña que Dios no existe. El comercio, el mercadeo en el mundo, el dinero, las transnacionales, ya. Las ideologías de género, el exitismo, todas esas cosas, en todo eso está detrás que Satanás, operando. ¿Operando para qué? Para que todas esas cosas, en cierto modo, tengan a la gente enceguecida, ciega de buscar a Dios. Porque si en una sociedad el exitismo se logra hacer y concluir, y por decir todo este sector, influenciado por el enemigo, por el tentador, ¿cierto?, viven el exitismo a su cabalidad y están llenos de dinero, de fama y todo lo demás. ¿Van a buscar a Dios? No, porque ellos no tienen una pobreza espiritual, no tienen una pobreza material y nada, no necesitan. Entonces hay sociedades tan prósperas que hablar de Dios es difícil. ¿Para qué?
Porque se supone que Dios viene para ellos suplir a un necesitado y ellos no lo tienen. Pero no saben que están tan ciegos que ellos tienen una pobreza espiritual. Entonces el Dios de este siglo, más allá de también lo que se ha enseñado, que es un mentiroso y el padre de mentira. Y con todas estas ideologías y estas cosas de filosofía, de ver la cosmovisión mundial y todo lo que conlleva, hace que ellos se mantengan alejados de Dios. Y eso sabemos que también en ciertos ámbitos de la vida eclesiástica ha permeado la iglesia, o a veces está permeando la iglesia, o quiere permear a los creyentes. Entonces Pablo sabía de todo esto, y por eso sabía que el enemigo, ¿cierto?, podía o ciega a las personas para que no lleguen a conocer la verdad. Satanás cegó a los hombres y lo podemos comprobar. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿o no? El asesino mata, viola, hace de todo, destruye una familia. Y estos seres pensantes de hoy, influenciados por el Dios de este siglo, ¿qué dice? O que dicen, y ustedes saben esto que está de moda. No, esa persona es producto de la sociedad. Y ahí le echan la culpa a estas ideologías y a esta forma de filosofía que existen. Excusan a esa persona que no es porque la sociedad lo hizo así. Entonces no lo podemos meter a una cárcel, no lo podemos matar, no le podemos dar pena capital. No, y los derechos humanos, y los derechos del criminal, y se ampara, y todas estas cosas son inventos que detrás de eso está el Dios de este siglo. Si usted va al Antiguo Testamento y lee Éxodo y ve la ley de Dios, ¿qué dice? El que asesina tiene que pagar ¿con qué? Con su vida. Hace poco que hablábamos con mi esposa, hablamos del divorcio. Y en el que engaña a su esposa o viceversa, en el Antiguo Testamento, el adúltero, ¿qué tenía que hacer? Muerto. Había que matarlo. Y uno dice, oh, qué extremo. Mi esposa me decía, oh, hoy día desaparecería la mitad de la tierra, o no sé cuánto. Y después dice Dios que por causa del Moisés, que era su amigo, dice que después solamente, en el caso de adulterio, podía haber divorcio, hubo una separación, aunque Dios no es su idea inicial. Es que ha cambiado Dios, no es que cambie, es que tiene mucha misericordia. Pero Dios sigue pensando igual, sigue pensando lo mismo por aquel hijo que es rebelde, que debiese ser muerto si es un hijo que atenta con sus padres. Que hoy no los mate es la pura bendita misericordia de Dios, pero sigue pensando igual, debiese ser muerto. Porque Dios no cambia en eso, su santidad sigue siendo la misma. Entonces el Dios de este siglo tiene cegada a las personas. Por eso hay muchas religiones que niegan a Dios. Otro ejemplo, Mateo 13:19 dice, cuando con respecto a los que vienen empiezan a conocer a Cristo y Satanás se pone y se interpone. Cuando alguno oye la palabra del reino, acuérdense que esto es una parábola, y no la entiende, viene el malo, ¿ya? O como dice acá, el tentador, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que sembró junto al camino. Oye la palabra. Alguien a veces puede suceder que uno le hable de Cristo, se entusiasme, empieza a tomar sus primeras decisiones, llega a la iglesia y el enemigo pone cualquier cosa o de cualquier cosa se toma en un pensamiento
y lo saca y lo aleja. Más que lo saque de la iglesia, lo aleja de Dios. Entiéndase un poco. Obviamente se ve reflejado en la iglesia, pero lo separa de Dios. Entonces, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o la entiende o no la entiende, en este caso pone esas cosas, esas dudas, y ahí se disipa. A grandes rasgos, o como propósito general, el diablo no quiere que el ser humano conozca a Cristo. Porque si conoce a Cristo, ¿a quién conoce? Al Salvador. Y se libra de la condenación eterna. Segundo ejemplo de cómo funciona las estrategias de Satanás, cómo funciona, ¿cierto?, este opositor, el tentador. Si lo primero no funciona, está lo segundo. Ya si alguien puede salir de esa ceguera del mundo, lo segundo dice, si eso no funciona, su segundo ataque es destruir el interés inicial de alguien en el Evangelio. Es destruir el interés inicial. Hay alguien se sacó esa venda, ¿cierto?, temporal, y después tiene un interés. Dice Mateo 13 del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El enemigo, el tentador, está al acecho. Por eso a veces se dice que hay que cuidar a los que son nuevos. Sí, hay que cuidarlos. Es eso lo que está haciendo Pablo. Está preocupado de ellos. ¿Ya? Pero aquí hay que entender que hay una parte que es responsabilidad del que está recién creyendo. Por eso cuando alguien empieza a venir a la iglesia, se les empieza a enseñar verdades. Nosotros le llamamos de manera más ordenada aquí, ¿cierto?, que hacemos un discipulado. Entonces, tenemos que discipular a la persona, entendiendo que no sabe nada de la Biblia. Y se le tiene que enseñar cosas básicas, para que esas cosas básicas ya le sean una herramienta. Enseñado eso, tomas esa herramienta. Por eso se le enseña quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, quién es el Espíritu Santo, qué hace la obra salvadora, qué esto, lo otro, ¿cierto? Y así le da herramientas para que siga adelante. No es una enseñanza antojadiza. Entonces lo segundo que hace, ¿cierto?, es poner ese como tropiezo. Porque cuando viene la aflicción o la persecución, ¿qué le puede decir Satanás? Tu vida sigue hasta peor. Pucha, en el mundo teníais problemas y ahora parece que tenéis más problemas. Algunas personas creen que cuando llegan a la iglesia también van a ser mejor tratados que en el mundo, y a veces por razones que Satanás también actúa, le pueden decir una pesadez y como le dicen algo ofensivo, se van. Bueno, puede ser, pero aún así no pueden ver que muchas veces es Satanás actuando dentro de la misma iglesia. Por eso, para eso mismo, Pablo tiene que protegerlos. El pastor protege sus ovejas. Por eso uno es conciliador, y uno conociendo esta verdad. ¿Qué pasa cuando los nuevos a veces me dicen, o me han dicho a mí en lo particular, pucha, porque uno observa que de repente empiezan a venir a la iglesia, y uno ya observa que, o si vienen, tenían a alguien que era muy amiguito o amiguita, y después no hay mucha. ¿Y qué pasó? No le quiero decir. Dígame, no le quiero decir. Bueno, ahí usted sabe que cuesta que me digan, pero me dicen. O no me dicen el nombre, pero uno sabe ya quién fue. Es que me dijo que, no sé, que yo un día vine con chala y ¿por qué venía con chala?
Y uno cuando ve como el motivo de que lo que le están diciendo, uno dice, no, ya es el diablo que está, como decimos nosotros, metiendo la cola. Ya le digo yo. Pero yo lo prohibí, la Biblia lo prohibí, no sé, hay una prohibición de venir con chala. Es un ejemplo esto. ¿Y qué es lo que uno dice? No haga caso de eso. ¿Por qué? Porque el diablo está poniendo esa duda, ese malestar que no es tan grave, pero la persona como es débil todavía la fe, puede tomar razón de decir ya no vengo más. Y desiste de todo y sigue su vida. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. ¿Es una planta? Nuevita. Y como vemos que aún estudiando, o sea, cuando estudiamos el personaje de Pedro, que niega a Jesús y que el diablo lo tomó para zarandearlo, o sea, fue como una especie de instrumento en su momento, nosotros a veces podemos ser y hacer tropezar a otros. Ojo con eso. Pero ahí es donde nosotros los pastores debiésemos estar ahí, que no todas las veces lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice uno? Olvídate, si eso ya fue ya. Pero es que perdona, porque hay que perdonar. Y después se entiende que si pasa esa prueba, ya no fue tanto. Fue así, después, bueno. Entonces, el adversario ataca a la iglesia, ya destruyendo el interés inicial. Tercero, si el tentador no pudo detener la aceptación del Evangelio, Satanás se esfuerza por debilitar la fe de quienes creen. Ya si primero no logró mantener ciego a aquel que todavía no entra, por decir, al reino o no entra a la iglesia, como queramos decirle, si se le logra sacar la venda de sus ojos, después entra y empieza como un nuevo creyente, o no sé si es creyente porque ahí hay que ver eso, pero en la tercera etapa ya la persona se hace creyente, pero débil obviamente porque todavía no conoce todo, o es inmaduro, no débil pero inmaduro. ¿Qué pasa con eso? Es lo mismo que nosotros vemos que los bebés necesitan todo el cuidado de nosotros. Después cuando más grandecitos no tanto. Y obviamente ya después, no, uno se autovale, pero ¿qué pasa con los nuevos? Con el bebé necesita ser cuidado. Segundo a los Corintios 11:3. Segundo a los Corintios 11:3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La persona que ya empieza a avanzar en el Evangelio, no va a poner, uno pone tiempo a veces y parece que con poner tiempo hacemos mal si que no pongo tiempo. Porque a veces decía, pero eso es como al año, a los 2 años, a los 3 años. Satanás molesta siempre, ya, siempre. Desde cuando usted todavía ni cree, ya empieza a poner obstáculos, así que siempre. Dejémoslo así porque en realidad siempre molesta. Que a veces a usted lo deje un ratito, pero está molestando al otro, pero a la iglesia en general siempre está estorbando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Debilitar a la iglesia, molestar a la iglesia. ¿Cómo lo vemos nosotros? Acuérdense que de repente vienen, por decirlo así, con un ataque de desánimo a nosotros, al sentido de desánimo, ¿no? Que usted no sabe por qué hay días que realmente una cosa que usted no se lo puede explicar, que viene a su ser. No quiere ni leer, ni orar, no quiere nada de nada, ni que lo llamen, ni que nada. O sea que no le ha pasado, pero a todos nos pasa y nos ha pasado y nos va a pasar. Es algo inexplicable. Pero como sabemos que tenemos un enemigo, que ahora Primera de Pedro 5:8 lo describe,
Primera de Pedro 5:8. Dice, estén alerta. Esta versión dice, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Nunca se olvide, siempre los evangélicos que llevamos más tiempo, hasta usan para chiste este verso. No es un chiste, es una verdad. Anda buscando el diablo a quien devorar. El detalle para nosotros que llevamos más tiempo, que dice aquí, porque anda al acecho como un león. Como un león. ¿Pero el león o no? No. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Ah, ya. Nunca se les olvide. Satanás anda como un león, pero no lo es. El único león en una figura de realeza y de poder es Jesucristo. Nuestro león que nos cuida, león. ¿Qué más quiere que le explique? ¿Quién sea contra el Rey de Reyes? Pero Satanás anda como ese león. Nosotros a veces obviamente puede rugir. ¿No se acuerdan del cantante que dice que hablaba como león, rugía como león, caminaba como el león y todo, pero no es león? ¿Ya? Hermanos, pero esto es lo que dice la advertencia. Estén alertas. Cuídense. Como nos cuidamos. El verso habla de esto. Todos tenemos que tener la conciencia que tenemos un enemigo natural en todo lugar, todo creyente, que quiere debilitar nuestra fe. Aparte que nosotros luchamos con nuestra carne, hay un enemigo. Y conocer nuestro adversario es bueno, porque uno de repente sabe de dónde viene ese desánimo, sabe muchas veces de dónde viene ese ataque, que muchas veces podemos ser atacados por personas, aparentemente, pero detrás de la persona está el enemigo. Va a haber a una persona que está influenciada por el enemigo, por Satanás, y va a decir cosas malas de usted. Uno va encontrándose tantas cosas, y como Satanás actúa con puras mentiras, uno se da cuenta de eso. De repente vienen unos comentarios tan infundados de ciertas personas. Uno como pastor de la iglesia conoce a sus ovejas. Pero cuando hay personas que dicen, no, mire, usted no sabe lo que es esta persona. Y yo sé muchas veces qué personas son. Son personas igual que yo, con sus debilidades, y que en un momento pueden cometer un error, y tal como yo. Pero cuando viene el enemigo se lo pone de otra manera, lo pinta de otra manera. Y ahí uno tiene que cerrar los oídos. Entonces, hay que estar alerta, sí. Y en este caso el cuidado pastoral es advertirle. Por eso Pablo tenía ese interés de mandar a Timoteo para saber cómo iba el progreso de su fe constante, cómo estaba, si había persecución, si habían desistido. Entonces, una de las maneras de cuidar, ¿cierto?, es porque él sabía que los tesalonicenses tenían un enemigo. Nosotros sabemos hoy que tenemos un enemigo, y mientras existan los creyentes, van a tener un enemigo. Si Satanás había tenido éxito en su asalto a los tesalonicenses, Pablo sabía que su trabajo en medio de ellos había sido en vano, vacío, nulo, inútil para nada. Imagínense, todo el esfuerzo, todo lo que le tocó vivir, y si ellos hubiesen sucumbido, hubiesen abandonado su fe, hubiesen mandado, hipotéticamente, Pablo manda a Timoteo y dice, viene con el reporte, no hay iglesia. ¿Cómo? No, ya no creen, siguieron como antes, se disolvió la iglesia y ya no hay. ¿Qué hubiese dicho Pablo? Fue en vano lo que hice. El sacrificio, acuérdense que la persecución fue
peligroso cuando salió arrancando de cuando estaba ahí, en la ciudad, a punto de casi perder su vida. O sea, todo el sacrificio, más encima él trabajó, no le pagaron, o sea, porque él en ese momento vivió de él mismo. Eso es lo que dice también y lo estudiamos. Entonces, todo el sacrificio que hizo hubiese sido en vano, hubiese sido una pena para él. Por eso habla de esto, hubiese sido nulo, vacío. Para abarcar un poco más, este mismo sentimiento de protección, Pablo también lo usó con Gálatas o con los Gálatas. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo personaje, el mismo apóstol y el mismo se comportó en todos los lugares igual. Gálatas 2 del 1 al 2. Gálatas 2 del 1 al 2 dice, versión NTV. Luego de 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Uno de los temores de Pablo era esto, de correr la carrera en vano. Hermanos, cuando estudiamos en Hebreos decimos que todos vamos en una carrera, pero dentro de la carrera que corre todos corremos, todos nosotros debiésemos estar haciendo algo. Y ese algo en un ministerio o la evangelización, el hablar de Cristo, podría ser en vano. Cuando usted hace que una persona le habla de Cristo y toman otras decisiones, ¿qué dice usted? Mi carrera en ese sentido mi sacrificio fue en vano. Es como que usted le habla de Cristo a alguien y le habla, ¿cierto? Se sacrifica, lo va a ver, ora, le pide a la iglesia. Pasan los años, no sé, voy a ilustrarlo así. Y la misma persona de repente aparece con una túnica y dice, no, si ahora soy musulmán, musulmán. Bueno, fue en vano entonces. Filipenses 2, del 15 al 16. Pablo tenía consciente de que su trabajo tenía que ser fructífero, no hacer las cosas por hacer. Dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día de Cristo vuelva. Me sentiría orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fuera útil, que no fuera inútil. Estaba preocupado Pablo siempre de ser fructífero. Es una constante. El trabajo del pastor o pastoral conlleva esto de la protección, del arduo trabajo, pero que no sea en vano. Una vez alguien dijo, yo enseño la palabra de Dios y después de enseñada no me preocupo más. Yo difiero de ese pensamiento. En la práctica no es así. Usted a veces dice o decimos, encontró a alguien en la calle, le habló de la palabra de Dios y usted dice, yo ya no me preocúpese igual. Imagínense si yo les predico la palabra hoy y después digo, si no atendieron. No es así. El que tiene corazón de pastor nunca se deja de preocupar. El pastor nunca, por difícil que sea, por cansado que esté, por enfermo que esté, o que esté descansando, o que no esté presente,
no se puede desconectar, no se debiera desconectar de lo suyo. Siempre se tiene que tener un gran sentido de protección, siempre. Si la iglesia marcha bien, si la iglesia marcha mal, si unos pocos, muchos, todos o nada, pero siempre eso no se pierde. Pablo era así. Porque Pablo podría haber dicho, bueno, yo ya hice, si yo soy evangelista, ahora la responsabilidad ¿en quién queda? ¿En ellos o no? Pero no es así. Hay una parábola que habla del pastor asalariado. ¿Se acuerdan o no? Juan 17. El asalariado hace su trabajo de 8 a 5 de la tarde, horario chileno, pastorea las ovejas. Después de las 5, las ovejas se las arreglarán solas. ¿O no? Imagínense con estas leyes que hay ahora. Fuese así, las ovejas viene el depredador, el enemigo que anda como león rugiente, ¿qué haría? Se las devora. ¿Y qué hace nuestro gran pastor? Juan 17 del 9 al 25. Podríamos haber leído más arriba, pero ¿qué hace nuestro gran pastor? ¿Quién hace el que cuida toda la eternidad y por siempre a las ovejas? Pablo tenía ese corazón que tenía Cristo, de proteger a los suyos. Dice él desde el 9 en adelante, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo soy, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, porque me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que tengan en ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, y aquí estamos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros creemos, hemos creído por la palabra de ellos, de quien, los discípulos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes del fin del mundo. Antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Todo el rato está hablando de la unidad del Padre, del Hijo, ¿cierto? Como la unidad de aquellos que han sido
como la intercesión de Dios, de Jesucristo ante el Padre, para que cuidase ¿de quién? De los discípulos y de los que habíamos de creer después por lo que los discípulos dijeron, o sea, por la evangelización. Ese cuidado pastoral de Jesucristo ante Dios Padre es lo mismo que un pastor debe tener siempre. Juan 10, 11, 16. Juan 10, 11, 16. Yo creo que por mucho sabido dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias sus ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, a las mías, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo se distingue esto del corazón pastoral? Porque puede existir un pastor asalariado, porque lo dice, pero el pastor o el buen pastor, por distinción propia, Cristo, Él siempre intercede y cuida a las suyas. Es tanto así que en hebreo lo describe a este gran pastor como el sumo sacerdote. Hebreos 4, del 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. El corazón del pastor es como este sumo sacerdote que es Cristo, que es el mismo, que intercede todos los días, que sabe, nos entiende. Una de las cosas que uno tiene que aprender como pastor, y hablo por mí, ya a entender estos pasajes, de que no se trata todo el tiempo de estar con una vara, rigiendo así con odio, o sea, como con una rectitud, con justicia, pero entiéndase, hay que tener misericordia para corregir. No todo el tiempo es blanco o negro. No todas las ovejas crecen de la misma manera, no todas las ovejas son iguales, porque ninguno de nosotros somos iguales. No es que aquí, mire, estos llegaron acá y ahora son acá, no están así. Uno va aprendiendo en el tiempo y Dios nos va enseñando en su sabiduría. Pero uno va a Cristo y Él nos entiende. Y Él da la vida por sus ovejas. Pablo por eso estaba preocupado, para que su trabajo no hubiese sido en vano y que el tentador no hubiese hecho de las suyas. Entonces el tentador, como decimos, puede cegar o tiene cegada a la multitud de los no creyentes, sí. Puede hacer tropezar a los que dan sus primeros pasos, sí. Puede debilitar la fe de los creyentes, sí, puede debilitarlo. Pero en lo último nos detenemos. Podemos ser debilitados, podemos ser tentados, pero nuestro Cristo, nuestro Señor es superior. La Biblia dice que tenemos que quedarnos tranquilos. Cuando venga Satanás,
No ande reprendiendo ni nada. Dice resistir al diablo y huirá. ¿Cómo? Resista. Quédese quieto, quédese quieta. Porque su buen pastor hará y lo defenderá. Porque sabe nuestras debilidades. Porque todo el control absoluto es de Dios, no del diablo. Aunque tiene cierto control aquí en la tierra, pero Dios está por sobre todo el universo. Entonces, hermanos, esto, como les decía, a mí en lo particular me anima a ¿qué? Para mejorarme cada día. Porque claro, dice, este mensaje es para el pastor, sí, pero independiente de alguien que está a cargo de la iglesia, también ustedes debiesen tener el mismo corazón. A lo mejor no pastoral. Y ahora me dicen, ahora me creo pastor. No, no es eso. Pero ¿cuál es el deseo de cuidar, de preservar, de verle el error en el sentido de corregir con amor, de alentar, de tener cuidado los unos con los otros? Porque igual se desprende que todos nosotros nos preocupamos porque somos un cuerpo. Cuando leímos Juan, ¿cierto? Hablaba de esta unidad y la iglesia se mantiene esa unidad. Pablo, con los tesalonicenses, a los que les predicó el Evangelio, a los que creyeron, quería que se mantuviesen unidos o que estuviesen los mismos, vivitos y coleantes, por decir así, y siguieran en el tiempo, multiplicándose. Y eso es lo mismo para nosotros hoy. ¿A nosotros qué? Nos debe dar gozo cuando alguien se añade, cuando alguien persevera y que claro, le vienen problemas, le vienen dificultades, pero ya sabemos la fuente, ya sabemos de dónde puede venir todo eso. ¿Y qué hacemos nosotros los más viejitos? Decimos, seguimos, alentamos. Ahí está el pastor y estamos también la iglesia, sabiendo, no, mira, si eso a mí ya me pasó. ¿Qué les decía a las hermanas que cuando van a enseñar? El día antes, durante esos días, cuando usted tiene una labor, tiene un oficio o tiene algo que hacer en la iglesia, va a tener un problema. ¿Qué le pasó el día antes a la hermana? Su esposo tuvo un golpe, parece que en el pie o en algo. Estuvo un desazón. Pero lo que venía después, ¿cómo era? Bueno. Usted yo le digo, mire, ¿sabe? Para tal día, ¿me puede colaborar con eso? Algo tan simple. Pero cuando es para edificación de toda la iglesia, pucha, lo más probable que le va a tocar algo desazonable. Le van a dar una mala noticia, que esto. Pero dele. Porque es algo constante en todos los creyentes. Persecución, aflicción, sí, la vamos a tener. ¿Por qué? Porque si rechazaron a Cristo, ¿qué no nos va a rechazar a nosotros? Pero tranquilo, como decía acá el texto, Cristo venció a este mundo. Y como no somos de este mundo, ya vamos a ser siempre aborrecidos, siempre vamos a caer mal. ¿Por qué? Por anunciar el Evangelio. ¿Pero vale la pena? Sí, vale la pena. Porque cada persona que invitamos a la iglesia, que queremos que conozca a Cristo, es una persona que es arrebatada del infierno. Es una persona que tiene la posibilidad de ir con Cristo y reinaremos con Él. Y eso, después vamos a ver que es un gozo que tenía Pablo, de ver el creyente que va madurando, siendo fructífero. Póngase en pie. Cierra sus ojos por un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque cuando nos enfrenta a estas verdades de que tenemos un enemigo que anda rondando alrededor de nosotros. Pero Señor, si bien lo debemos saber, lo que nos debe preocupar siempre, Señor, es ser fiel a usted, porque usted es mayor que todo, que usted es nuestro león de la tribu de Judá, que es usted que nos protege. Yo como pastor puedo fallar, pero usted nunca falla. Porque usted sabe y fue tentado en todo y sabe nuestras debilidades. Sabe todo lo que nos sucede en nuestro corazón. Por eso, Señor,
Damos gracias, Señor, porque usted está por sobre todo. Y es usted el que nos protege, nos preserva, que intercede como sumo sacerdote cada día, cada instante, cada segundo. Por eso tenemos esa confianza. Si todavía no has hecho a Jesucristo tu Señor y Salvador, este es el momento. Pídele perdón, confiesa que no ha sido que a lo mejor el Dios de este siglo te tenía cegado o cegada. Confiesa que hoy quiere que Cristo te abra los ojos y darte vida y vida eterna. Arrepiéntete, pide perdón por tus pecados y confiesa que Cristo es tu Señor y Salvador. Señor, alienta a la iglesia. Señor, si hay momentos de debilidad que pasamos todos, sea usted que se levante como un león. Que usted sea usted, Señor, que como un gigante haga frente, Señor, y que usted disperse a todos nuestros enemigos. Señor, hay tantas cosas que estamos viviendo, vivimos y viviremos, pero sabemos que la victoria es suya, Señor. Señor, nosotros somos tan débiles, somos tan pequeños, Señor, que no podemos. Ninguno de nosotros más. Todos, Señor, somos sus esclavos. Y por eso queremos que usted, Señor, sea el que dé la victoria en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestro ministerio, Señor. ¿Para qué? Para que cuando un día estemos en su presencia, le demos toda la gloria. Cuando podamos echar nuestras coronas a sus pies, porque usted es el único digno, no nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Que usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.